Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Euronews Hoy, nuestra edición informativa en la que les vamos a repasar las noticias más destacadas de la jornada que, como viene ocurriendo en estos últimos días, están marcadas por la crisis del coronavirus, la pandemia que afecta a todo el mundo. Vamos ya con nuestros titulares. España supera los 10.000 fallecidos tras registrar un nuevo récord, 950 muertes por COVID-19 en 24 horas. España registra las peores tasas mensuales de paro de la historia. El coronavirus dispara el desempleo y deja a más de 300.000 personas sin trabajo en el último mes. Italia prolonga el confinamiento hasta mediados de abril. Con 727 muertes en apenas 24 horas, ya son más de 13.000 los fallecidos en el país. El coronavirus golpea a ricos y pobres de manera desigual en América Latina, donde según la ONU, un brote de COVID-19 podría ser devastador. La OMS avisa que la pandemia se acelera y pide unidad en todos los frentes contra el coronavirus. El número de fallecidos en España por COVID-19 supera los 10.000, tras hacerse público un nuevo récord diario de muertes desde el inicio de la pandemia. Las autoridades han confirmado que 950 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas. Igualmente, este último día se han registrado 8.000 nuevos casos para un total de 11.000. Muchas gracias. Tengo muy presente que cuando hablamos de fallecidos no hay ningún dato bueno, pero permítanme al menos un atisbo de esperanza. Los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que estamos comenzando la fase de ralentización. La principal preocupación sigue siendo la gestión en los hospitales de los casos más graves. Por ello, el país intenta acelerar los tiempos en las pruebas de detección y mantiene las medidas de confinamiento, con el objetivo de evitar el desbordamiento de los departamentos de urgencias y la congestión de las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, también hay noticias positivas, como esta, el hecho de que un hospital de Seu d'Urgell, en Cataluña, pudo celebrar el alta de un paciente de 93 años que derrotó al COVID-19. Madrid es la comunidad más afectada por el coronavirus en España. Casi 4.000 de los 9.000 fallecidos hasta el momento pertenecen a esta comunidad autónoma de poco más de 6,5 millones de habitantes. También son o residen en Madrid unos 30.000 de los 102.000 casos positivos registrados hasta el miércoles. Algo más del 10% son trabajadores del sistema sanitario, que está saturado y está teniendo que tomar decisiones muy difíciles. Guillem del Barrio, enfermero y sindicalista próximo a Unidas Podemos, se queja de falta de medios. Pacientes que hace un tiempo antes del virus hubieran entrado en una unidad de cuidados intensivos y ahora simplemente no se les puede atender en esas unidades y se quedan fuera a que salgan adelante o más bien que no lo hagan. Y luego se están intentando otras soluciones más heterodoxas como máscaras de buceo adaptadas a máquinas respiradoras, pero eso aún así sigue requiriendo un aparato para la ventilación que seguimos sin tener suficientes. Guillem deja al margen sus opiniones políticas y acusa al gobierno central, del que forma parte Unidas Podemos, de una falta de previsión con consecuencias dramáticas. Luego hay una parte de equipos de protección individual que consideramos que es un fallo del gobierno central no haber conseguido este equipo de protección. Como decía, mi urgencia es probablemente el servicio de Madrid que menos problemas está teniendo. España tiene una tasa escandalosamente alta de trabajadores sanitarios infectados por esta razón. Tampoco echa flores al Hospital de la Paz en el que trabaja, que estaría limitando en exceso la realización de pruebas para detectar el coronavirus entre el personal sanitario. Es que aunque hayas estado en contacto con personas infectadas, no se te hace el test. A pesar de que el ministro del Ministerio de Sanidad nos dicen que este es el criterio, no se está siguiendo. Y con síntomas, si son leves, efectivamente tampoco. Si tienes unas décimas de febrícula, todavía no consideran que sea suficiente para hacerte las pruebas. Entonces esta situación, básicamente la falta de test, el resultado es que nos estamos contagiando los sanitarios. El colapso de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales españoles puede ser inminente. España registra las peores tasas mensuales de paro de la historia. La crisis del coronavirus ha propiciado un aumento brutal de desempleados en el último mes. Así, 302.265 personas perdieron su trabajo en marzo, lo que establece en más de 3,5 millones el número total de desempleados en el país en la actualidad. Pero el gobierno no pierde la esperanza, dado que se registran nuevos afiliados en la Seguridad Social. Siguen registrándose muchísimos contratos en nuestro país a pesar de la crisis del COVID-19.
Tenemos hasta un total de 1.256.510 contratos registrados. Marzo es tradicionalmente el mes en el que el mercado laboral toma impulso en España, pero el coronavirus ha obligado al cierre temporal de cientos de negocios y empresas. Ante la saturación de los hospitales y la urgente necesidad de profesionales médicos, el Gobierno contempla la idea de ofrecer trabajo a inmigrantes que cuenten con el correspondiente perfil sanitario. Italia prolonga el confinamiento hasta mediados de abril. Con 727 muertes en apenas 24 horas, ya son más de 13.000 los fallecidos en el país. La cifra del miércoles es más baja con respecto a la de anteriores días. La situación tiende a estabilizarse, pero el Gobierno no descarta alargar los plazos establecidos. Tan pronto como los datos se consoliden, cuando la Junta de Expertos nos lo permita, comenzaremos a planificar una flexibilización en las medidas adoptadas. No puedo decirles, sin embargo, que esto se producirá el próximo 14 de abril, porque aún no podemos saberlo. España, con más de 9.000 fallecidos, es el segundo país europeo más afectado por la pandemia. Un equipo de 30 investigadores veterinarios de la Universidad de Madrid analiza las pruebas de coronavirus para el Ministerio de Sanidad español. Personal de enfermería toma muestras y las envía al laboratorio para que realicen el diagnóstico. Mientras tanto, los franceses están inmersos en su tercera semana de confinamiento. El miércoles, las autoridades registraron 500 fallecidos, el mayor número de muertes en un día en los hospitales hasta el momento. El Gobierno ha anunciado que las restricciones se levantarán de forma gradual. Hemos pedido a varios equipos que trabajen en este tema del levantamiento del confinamiento, que busquen la conveniencia de realizarlo, que busquen la viabilidad de un final de manera gradual que sería regionalizado, o de un final que estaría sujeto a una política de pruebas, y si es así, ¿cuál sería? O, quién sabe, que busquen uno que estaría, tal vez, basado en grupos de edad. Mientras la Real Fuerza Aérea del Reino Unido prueba su equipamiento diseñado para ayudar a transportar a los pacientes, las autoridades británicas informaron de la muerte de más de 500 personas el miércoles, el mayor número de fallecidos en un solo día desde el comienzo de la crisis del coronavirus. El aparcamiento de una empresa dedicada a la venta de muebles en Londres se ha convertido en un centro médico del Servicio Nacional de Salud. El Gobierno trabaja en la creación de otros centros de este tipo. ¿Cómo se gestiona la crisis del coronavirus en Bérgamo? En la ciudad lombarda, epicentro del COVID-19 en Italia, una unidad especial de médicos visita a domicilio a los pacientes infectados por el virus. Deben extremar las precauciones y llevar el equipamiento adecuado. Sus visitas son muy apreciadas y tranquilizan a las familias. Cuando visitamos al paciente nos centramos en él. Nos centramos en su estado y en su miedo al contagio. Tratamos de aportarle tranquilidad. Los parientes y los pacientes siempre se alegran de vernos. El número de fallecidos en Italia disminuye de manera lenta y se cree que la curva de contagios y muertes se estabiliza en el que es el país más afectado por la pandemia. Las autoridades mantienen sus contundentes medidas de confinamiento. En su lucha contra el coronavirus, el Gobierno no descarta ampliarlo hasta finales de abril. El coronavirus golpea a ricos y pobres de manera desigual en América Latina, donde según la ONU, un brote de COVID-19 podría ser devastador. Las medidas de confinamiento por la emergencia sanitaria revelan aún más las desigualdades sociales. Nadia Muñoz es maquilladora profesional e influencer en las redes sociales. Vive en uno de los mejores barrios de Miraflores, en Lima. Nos cuenta cómo pasan en casa los días de confinamiento. Mi hijo tiene clases online, él está en un colegio privado, entonces tenemos la suerte de que las profesoras nos están mandando constantemente tareas todos los días. Nos sentamos a hacer tareas, almorzamos, jugamos y bueno, el resto del día me dedico a hacer contenido, editar, postear, estar conectada para ver cómo está la gente, cómo responde al contenido que yo creo.
Nadia es consciente, a pesar del confinamiento, de que es una privilegiada en un país con graves problemas de desigualdad que afectan a la estabilidad y desembocan en conflictos sociales. Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud mostró gran preocupación por la propagación del virus en los países con los sistemas de salud más débiles y ha pedido una respuesta internacional coordinada para que los países más ricos apoyen a los más desfavorecidos. América Latina es la región con mayor desigualdad en el mundo. Si bien hay más pobreza en África, sin embargo la brecha entre los latinoamericanos más ricos y los más pobres es más amplia que en cualquier otro lugar del planeta. De México a la Patagonia, el coronavirus se está propagando en la región más desigual del mundo. No sé qué voy a hacer. No tengo agua. Los expertos advierten que el virus podría matar a las personas más pobres, que deben trabajar todos los días para alimentar a sus familias y que viven en condiciones insalubres, sin la atención médica adecuada. La OMS avisa que la pandemia se acelera. La Organización Mundial de la Salud certifica un contagio generalizado y pide unidad en todos los frentes. Estoy profundamente preocupado por la rápida escalada y la propagación mundial de la infección. La cantidad de muertes se ha más que duplicado en la última semana. En los próximos días llegaremos a 1 millón de casos confirmados y a 50.000 muertes. Europa, junto con Estados Unidos, está ahora en el epicentro de la pandemia. El aviso de la OMS es terminante: cerrar filas y fortalecer los sistemas públicos de salud. Es verdaderamente muy importante que todos los países se lo tomen en serio, se preparen el sistema de salud, fortalezcan la arquitectura de la salud pública, impliquen y eduquen a las organizaciones sociales, hagan que estén en guardia y que no dejen a nadie atrás. Este es un consejo que damos a todos los países. La virulencia del COVID-19 ha dejado en Francia más de 4.000 muertes. El país más dañado es Italia, donde los muertos con coronavirus suman más de 13.000. La República Checa ha sido la primera. Bulgaria cambió de opinión, Austria lo pospuso y en Alemania solo la ciudad de Jena impone el uso de máscaras en público. Los países europeos tienen opiniones diferentes. Austria hará obligatorio el uso de mascarillas en los supermercados a partir del 6 de abril. Tiene sentido protegerse mutuamente. Es, por supuesto, la medida más importante para frenar la propagación del virus. La Organización Mundial de la Salud asegura que solo las personas con síntomas de COVID-19 y los que los cuidan deben usar protectores faciales. El Instituto Alemán Robert Koch, en cambio, considera que las mascarillas que cubren boca y nariz sí son útiles para proteger el entorno. La ciudad de Jena, en Turingia, también aplica la medida de protección y Hanau, en Hesse, quiere ponerla en marcha. Las máscaras para nariz y boca son relevantes para la protección de los demás. Si alguien está infectado, entonces las máscaras impiden que las gotas de virus vuelen cuando estornuda o tose. Algunos expertos en salud pública creen que los mensajes del gobierno que desalientan el uso de máscaras deberían cambiar. Nos faltan esas mascarillas, por lo tanto es importante no hablar de uso obligatorio. Antes hay que tenerlas. El director ejecutivo de la OMS, Michael Ryan, asegura que no hay evidencia específica que sugiera que el uso masivo de máscaras por parte de la población tenga algún beneficio particular. Ryan se refirió a riesgos vinculados a la puesta inadecuada de protectores faciales y explicó cómo las manos pueden llevar el virus hasta la cara en el momento de su colocación. El coronavirus ha sido descrito también como la zona cero para la tecnología. Europa ha fijado su atención en Oriente para ver cómo han combatido la pandemia los países asiáticos. Las aplicaciones de seguimiento social han demostrado ser muy efectivas. Los distintos estudiosos y creadores de programas aplicados a la salud entienden que el enfoque adoptado por China, Corea del Sur y Singapur no es aplicable ni homologable en Europa.
Lo que podemos aprender en Occidente es qué funcionó bien. Podemos ver los mecanismos y controles que aplican y luego podemos trabajar hacia atrás para identificar cómo podríamos aplicar controles similares si fuera necesario, en un contexto europeo, con nuestras reglas y valores fundamentales. Porque en última instancia, si decidimos que esos valores no son importantes en una crisis, bueno, es solo cuestión de tiempo que otra crisis disculpe el sacrificio de esos valores tan duramente conquistados en Europa. Europa carece de los programas de control individual que aplicaron las autoridades chinas y surcoreanas, donde se establecía la temperatura de cada ciudadano en los controles callejeros y se asociaban a su perfil sanitario previo, lo que permitía saber con quién habían estado en contacto y durante cuánto tiempo. Lo que se debate es hasta qué punto una sociedad democrática está dispuesta a ceder por su supervivencia ante una pandemia. En realidad, en los últimos años, en el Reino Unido y en toda Europa, las leyes que protegen la intimidad han estado muy presentes en este problema. Y creo que vemos que la suma del uso justificado de un control, detallando cómo se usan los datos de forma muy transparente, y del consentimiento de la gente, dará un buen resultado. Y la gente se dará cuenta de que esto no irá más allá. Creo que es algo que está bien, pero por supuesto no podemos garantizarlo. Algunos de los desarrolladores de programas de control de población parten de la base de que habrá una segunda oleada de infección por coronavirus. Una vez que termine este periodo de cuarentena, definitivamente habrá una segunda ola. Y la verdad es que no se puede declarar una cuarentena durante 6 meses o un año entero. Por lo tanto, para evitar eso y minimizar el daño a la vida económica, social y humana, creo que estos programas podrán ayudar. Los partidarios del uso de estos programas creen que podrán dar los datos reales que aclaren el periodo de incubación y la progresión de la enfermedad, a diferencia de los modelos matemáticos aleatorios. Hasta aquí nuestro resumen informativo con las noticias más destacadas de la jornada. Ya saben que pueden seguir informados en todo momento en nuestra web y redes sociales, así como en nuestra televisión.